Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones. Bueno, aquí un poquito atrasadito, pero aquí estamos una vez más para llegar a tus vidas y leer la palabra de nuestro Dios. Estamos leyendo el libro de Segunda de Pedro y hoy nos corresponde el capítulo número 5. Capítulo número 3, perdón. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor salvado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella cosas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardado, no sea que, arrestado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, gracias a Dios, acabamos de leer el libro de Segunda de Pedro y sumamos una estadística más en la lectura de la palabra de Dios. Ya nos falta poco para terminar lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento. Nos falta Primera de Juan, que tiene 5 capítulos. Segunda de Juan, Primera de Juan dice que tiene 5 capítulos, ¿sí? Segunda de Juan tiene un capítulo, Tercera de Juan tiene un capítulo, y el libro de Judas. Entonces, yo creo que en una semana, por ahí unos 8 días, terminamos entonces de leer todo lo que es el Nuevo Testamento, obviamente sin leer el Apocalipsis. Nos pusimos una tarea, ¿verdad? Y nos ha rendido, y eso que sacamos 30 minutos diario, ¿verdad? Y solo leemos un capítulo. De esta forma usted puede evidenciar que sí se puede leer la palabra de Dios. Por eso aparece este programa, leer la Biblia si es posible. Solo debes crear el hábito. Ese es el nombre del programa.
Cuando yo me senté aquí el 19 de marzo no tenía nombre de programa ni nada, sino que me senté simplemente a hacer un programa, a leer la palabra de Dios, y estuve convencido de que pues leyendo podíamos aprender algo de la palabra del Señor. Y bueno, desde el 19 de marzo, ahí está Diana. Diana, saludos para ti. Joel, saludos para ti. Diana ha estado desde el 19 de marzo hasta hoy, ¿sí? Y no hemos interrumpido una sola noche, ¿sí? Hemos tenido noche que, bueno, hay un desánimo, hay un desaliento, porque pues nos dedicamos a otras actividades, pero aquí hemos estado sin interrumpir una sola noche. Eso habla mucho de nuestra paciencia, habla mucho de nuestro hábito, habla mucho de nuestro propósito, de nuestra responsabilidad, ¿sí? Y no estamos haciendo otra cosa, ni demostrando aquí el gran conocimiento, demostrar ser un hermenéutico en la profundidad de la palabra, no. Estamos solamente creando un hábito de lectura diaria de la palabra del Señor. Yo soy de los que convencido que el primer paso es leer la palabra de Dios, leerla. Y todos los hijos de Dios estamos aquí llamados, bueno, dice Diana, gracias. Todos los hijos del Señor estamos llamados a leer la palabra de Dios, a leerla. Bendiciones, Diana. Diana me ha acompañado, ¿sí? Yo creo que es la única, o por lo menos la única que yo veo en vivo. No sé cuántas personas lo logran ver luego de ser grabado este video, que queda por 24 horas, ¿sí? Yo lo dejo desde ahora, desde las 7 de la noche hasta el día siguiente, 6 de la tarde, cuando me siento en esta oficina a preparar la enseñanza, a leer, a estudiar, a buscar libros y a encontrar otra herramienta para sentarme aquí. Obviamente también hago mi devocional en la mañana, ¿sí? Para leer la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya falta poco, y yo creo que si nosotros leímos el Nuevo Testamento, yo creo que nos podemos leer el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Cierto, Diana? ¿Qué dice Diana? Diana, que es la que ha estado allí acompañándome, ¿qué dice? ¿Será que no nos metemos al Antiguo Testamento? Pues intentarlo, y si no, pues no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Nada. Entonces, pero siempre debemos intentar hacer la lectura de la palabra del Señor. Una cosa es leer, ¿sí? Una cosa es leer la palabra de Dios, otra cosa es estudiarla, otra cosa es escudriñarla, ¿sí? Y otra cosa es inquirir en el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día del Señor vendrá. Está diciéndonos Pedro. Recordemos que Pedro es el que acompaña, ¿sí? Es el que acompaña a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos, y esos 12 discípulos se convirtieron en apóstoles. Luego que Él muere, Él, cuando estuvo con ellos en la tierra, fueron discípulos. Jesucristo muere y va a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y allí se convierte, después que ellos quedan, se convierten en apóstoles, los 12 apóstoles. Y lo pudimos ver cuando tuvimos la oportunidad de leer todo el libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos. Y cuando el Señor Jesucristo ya estaba avanzado en sus 3 años de ministerio, le hace una pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y entonces los discípulos le responden: bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres una persona que se ha levantado dentro de los grandes propósitos de Dios. Y bueno, ahí comenzaron a decirle, pero él les pregunta: ¿pero ustedes qué dicen que soy yo? Le pregunta Jesucristo a los discípulos. Y solo Pedro
responde. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló, sino solamente mi Padre, Dios. Y ese privilegio fue concedido entonces, y él le dice, en ti pondré ahora los fundamentos de la iglesia. Los fundamentos de la iglesia. Pedro estuvo entonces la oportunidad de acompañar al maestro, ¿verdad? Pedro entonces acompañó a Jesucristo. Y dentro de los 12 discípulos, cuando leíamos los evangelios, Jesús siempre estuvo 12, pero dentro de los 12 habían 3, que era Pedro, Jacobo y Juan. Esos 3. Pedro estuvo, por ejemplo, en la transfiguración. En la transfiguración allí estuvo Pedro, ¿sí? Y estaba Jacobo y estaba Juan. Juan es el que escribe el Evangelio de Juan y escribe Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, que son los que siguen. Mire, aquí sigue Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, ¿sí? El mismo que escribe el Evangelio de Juan. Cuando estudiamos el libro de Evangelio de Juan, tuvimos la oportunidad de estudiar y mostrar. Aquí hicimos un seminario, ¿sí? Se llamó Hijo de Dios, porque el Evangelio de Juan es el que enseña cómo conocer a Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, luego también tuvo la oportunidad de escribir el Apocalipsis. El Apocalipsis es escrito por Juan. ¿Y quiénes eran Pedro y quiénes eran Juan? Cuando uno lee los evangelios va a encontrar que eran personas del vulgo. ¿Qué quiere decir del vulgo? Que eran populares, que no tenían estudio, que no habían ido a la universidad y que el oficio de ellos era pescadores. Ellos se dedicaban a la pesca. Su función era de faena en la pesca, tanto así que cuando el Señor los llamó detrás de una red de pesca. Ahora, ¿eran perezosos? No. ¿Eran personas desocupadas? No. Porque cuando yo he tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, Dios nunca llamó a una persona desocupada. Nunca. Usted en la Biblia no va a encontrar a un desocupado. Que Dios haya llamado a una persona desocupada. Dios no llamó desocupado. Dios no llama desocupado. Dios siempre llama a personas que están ocupadas. ¿Dónde? Bueno, Dios llamó a personas como agricultores, llamó a profetas. Los que siempre llamó Dios eran personas ocupadas. Entonces hay personas que dicen, no, que eso del evangelio es para los desocupados, para los que no tienen oficio, ¿sí? Personas que no han leído la Biblia, no la han leído. Es un concepto que se ganaron allá afuera, ¿sí? Pero Dios nunca llamó a desocupado. El caso de Pedro. Pedro estaba ocupado allá pescando. Él tenía su oficio. Él era pescador, ¿sí? Él era pescador. Y él estaba en su barca armando su red. Y allí el Señor lo llamó. Y le dijo, Pedro, ven, que tú serás pescador de hombre, ¿sí? Y el Señor lo preparó, lo equipó y le enseñó a ser pescadores de hombre. Nosotros, si tú me acompañaste, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, mirabas cómo Pedro pescó hombres. Lanzó una prédica, la primera predicación, y se convirtieron 3,000. Luego lanzó otra predicación y se convirtieron 5,000. Habla nada más hecho de 2 prédicas grandes, 8,000 personas. Pero iba de casa en casa todos los días, ¿sí? Y ahí se ganó personas. Y luego escribe Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Escribe este hombre, este apóstol, escribe de la palabra de Dios. Pero lo que yo quiero llevarte es que dejas de sacar eso de la mente, de que Dios llama, que las personas que son cristianas porque son desocupados, ¿no, Señor? Usted lee la palabra de Dios
desde Génesis hasta Apocalipsis, y Dios nunca llamó a vagos, Dios nunca llamó a perezosos, Dios nunca llamó a desocupados. A todos los que Dios le hizo un llamado, estaban ocupados haciendo algo, un oficio, y allá Dios los llamó, de allá los llamó, los equipó y los envió a una misión. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés estaba ocupado, ¿sí? Moisés tuvo la oportunidad de estudiar todo lo que fue el imperio egipcio, porque se fue constituido hijo de la hija del faraón y aprendió todo sobre los egipcios, ¿sí? Y luego salió huyendo hasta que llegó a otro territorio y entonces se fortaleció en toda la crianza de ovejas. Entonces, que allá afuera dicen que el evangelio es para los vagos, no leen la Biblia, no la leen porque si usted lee la Biblia va a encontrar en todos los 66 libros de la que tiene la Biblia, va a encontrar que Dios siempre llamó a personas ocupadas. Usted en este momento, usted había podido dedicarse a ver las noticias, ¿sí? Este es el espacio de las noticias. Yo, por ejemplo, antes de hacer este programa me pegaba a ver las noticias, a los medios de comunicación, ¿sí? Pero desde el 19 de marzo decidí tomar este espacio donde están las noticias, ¿sí? Y he estado aquí concentrado, estaba ocupado viendo noticias, ¿sí? Pero me concentré acá a leer la palabra de Dios, ¿sí? Acompañarte. Usted podía estar en este momento viéndose un programa, sobre todo las noticias, para estar actualizado, qué está pasando en Colombia o el mundo, pero decide estar con nosotros acá. Eso quiere decir que usted valora el propósito de Dios, ¿sí? Valora el propósito de Dios. Y mi programa no busca otra cosa aquí, sino enseñarte el hábito de la lectura diaria de la palabra del Señor. Ocupados, todos estamos ocupados, todos. Yo hoy estaba ocupado y estuve por el centro de Bogotá haciendo unas vueltas con mi hija Andrea Carolina y llegamos cansados. Yo en este momento aquí, tú me ves, yo estoy cansado, ¿sí? Cansado. Pero hay un compromiso, hay una responsabilidad contigo y conmigo mismo y con Dios, que nos da la vida y que nos da la oportunidad de comprender el propósito de Dios. Entonces, saquemos eso de concepto, que leer la Biblia es para el vago, que leer la Biblia es para el que no tiene oficio, que leer la Biblia es para el que está desocupado. No, Señor. Es lo contrario. El que lee la Biblia es el que viene cansado del día, de actividades de oficio, y dice, wow, voy a leer la palabra de Dios. La voz oficial de nuestro Dios. El propósito de Dios en nuestra vida. Y bueno, y hoy hemos leído segunda de Pedro, ¿sí? Capítulo 3. Y Pedro entonces nos está diciendo, el día del Señor vendrá. Entonces dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, dice aquí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, hace unos minutos leíamos en la parte donde dice que para el Señor, ¿sí? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces han pasado 2000 años. Desde que Cristo vino a la tierra, estamos en el 2020. Han pasado 2000 años y ahí donde cuando se le habla a la persona dice, no, el Señor va a venir. No, pues dicen expresiones como esta. Si desde que los cristianos están hablando de que el Señor va a venir, yo echara moneda de 1000 en un bolsillo, ya estuviera rico. Pero no lo has hecho. No echas la moneda de 1000, ¿sí? Tienes que echarla para convertirte en rico. Anoche hablábamos, ¿verdad?, de los vicios. Y hablábamos, yo te colocaba el testimonio, estuve en una oportunidad de ir
a un seminario, ¿sí?, de capacitación, a un diplomado, y el profesor, el experto, nos sacaba esta cuenta. Una persona que solamente se fuma un cigarrillo diario, ¿verdad? Quiere decir que entonces en 30 días va a fumar 30 cigarrillos. ¿Cuánto vale un cigarrillo? Bueno, yo no sé cuánto vale un cigarrillo. ¿Sí? Vamos a suponer que valga 500 pesos. 500 pesos. Quiere decir que entonces en el mes se fuma 15,000 pesos. ¿Sí? 15,000 pesos en cigarrillos. Pero como el año no tiene un solo mes, sino 12 meses, entonces te multiplica 15 por 12, ¿sí? Da 180, ¿cierto? Entonces, 180,000 pesos un solo cigarrillito diario. Pero resulta que hay personas que no se fuman un solo cigarrillo. Yo he escuchado a los que practican este vicio que se fuman y que 3 paquetes, ¿sí?, en el día. Se les pone aquí, mire, esto aquí se les pone amarillo. La boca se pone amarilla, ¿sí?, cuando ya están concentrados en esto. Y aparte de eso, los pulmones se dañan los pulmones, porque todo ese humo que usted inhala por su nariz va a los pulmones y se dañan los pulmones, ¿sí? Se dañan los pulmones. Entonces, por eso esa persona va a morir. Tanto así que cuando estamos estudiando historia, cuando yo estoy dando una clase de historia y estamos hablando de planta, usted, yo no sé si ha tenido la oportunidad de saber, o de pronto sí, claro que sí, yo creo que sí, el tabaco, donde cultivan el tabaco, esa tierra, cuando se hace ese cultivo, se seca. La tierra del tabaco se seca, ¿sí? La tierra se consume, no es productiva. Tienen que nuevamente esperar un periodo de, no sé, 3, 4 años quizás, para que esa tierra vuelva a ser productiva. Se queda inactiva por un tiempo, ¿sí? Imagínense, si la tierra donde se cultiva ese tabaco que la persona se fuma en una pipa, ¿sí?, en una calilla, le dicen en la costa, de donde soy yo, entonces queda dañada la tierra, queda dañada. ¿Cómo será las fosas nasales, la boca y toda la parte de los pulmones? ¿Cómo estará dañado si la tierra se daña? ¿Sí? Entonces, y eso que solamente sacábamos la cuenta de un solo día diario. De un solo día diario. Ahora, hay personas que por X motivo tuvieron problemas en su vida y comenzaron a fumar cigarrillos desde los 10 años. 10 años. Y tienen 70 años, 60 años y 30 años de venir practicando el vicio, ¿sí? Y han dañado su vida primeramente y han malgastado ese dinero allí, ¿sí? O sea, te estoy hablando de las cuentas que sacaba el profesor, ¿sí? Del profesor que nos daba la clase, hablando de los vicios. Él estaba dando la clase y pues nosotros estábamos ahí escuchándolo, ¿sí? Escuchando al profesor en su clase. Hace como un año fuimos a ese diplomado y tuvimos la oportunidad, bueno, de tantas clases, él sacó esas clases, ¿sí? Y hablaba de ese testimonio. Ahora solamente de el cigarrillo, pero hablemos de la cerveza, ¿sí? De la cerveza. Entonces, ¿cuánto gasta? Entonces, por eso es importante lo que Pedro nos está diciendo acá. Dice acá, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan a el arrepentimiento, ¿sí? Para que todos procedamos al arrepentimiento con el Señor. Entonces, ahí, ahorita leíamos, ¿sí? Ahorita leíamos que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, si han pasado 20 siglos, de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, pueden ser 20 días para el Señor, ¿sí? O el caso contrario.
Por eso es que lo del Señor es de otro tipo de mentalidad. Entonces, acá dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces, Pedro, quien tuvo la oportunidad de estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, allí se esforzó, se inquietó y aprendió el propósito de Dios. Maravilloso Pedro. Pedro tiene mucha enseñanza. Lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo. Lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo encontramos acá en Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Grandioso Pedro para nosotros hoy. Y bueno, de esa forma hemos terminado de leer Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Te invito para mañana continuar ahora con Primera de Juan, ¿sí? Que es el que escribe el mismo Evangelio de Juan. Te promuevo para que nos acompañen mañana. Bendiciones, cuídate mucho, llénate de paz, llénate de amor, y el que Dios Todopoderoso siempre te esté acompañando en todo lo que hagas. Chao.